Hola, en este video vamos a tratar de entender qué es una red conceptual y cuál es la diferencia con un diagrama de flujo y con un cuadro sinóptico. Para poder hacer una red conceptual bien, tenemos que entender qué es una red conceptual y qué no es. Así que vamos. Bien, esto es un diagrama de flujo. Como ven, es una información que está organizada para establecer una serie de pasos ante una acción que voy a llevar adelante. Por ejemplo, ¿no? Bueno, la lámpara no funciona. ¿Está enchufada la lámpara? Bueno, si es no, hay que enchufar la lámpara. Si es sí, bueno, habrá que ver si está la ampolleta es lamparita, si la lamparita está quemada o no. Pero ven, lo que acá está determinado es cuáles son los pasos a seguir para esta acción. Esto que vemos acá es totalmente diferente de lo que estábamos viendo y se llama cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico lo que hace es un resumen del texto que yo estoy leyendo. Yo planteo cuál es la idea general del texto y de ahí voy sacando párrafo por párrafo cuáles son las ideas principales de cada párrafo y en todo caso desglosando cuál es el detalle de cada una de esas ideas principales. Voy desarmando el texto, sigue la lógica del texto, o sea, lo que aparece primero va primero, lo que aparece segundo va segundo y así sucesivamente, sigue la lógica de los párrafos del texto, pero no habla de algo central que vamos a ver en los mapas conceptuales, que acá lo que estamos hablando son ideas generales, idea principal, idea secundaria, pero no son conceptos, son las ideas, ¿sí? Las ideas centrales, ya sea o del texto en general o de cada párrafo del texto. Bien, entonces veamos qué es una red conceptual o tal vez un mapa conceptual o mapa mental. Son las tres formas de nombrar una red conceptual. A mí me gusta la palabra red porque como ven ustedes ahí en la imagen, hace mucha referencia a lo que es. Tiene forma de una red, está todo interconectado, ¿sí? Entonces, por eso me gusta y utilizo mucho la idea de redes conceptuales. Bien, acá lo que vemos es que tenemos un mapa conceptual, una red conceptual. Tenemos el concepto central ahí arriba. En esta puede estar en el centro, puede estar ubicado más o menos en cualquier lado. No hay una organización tan marcada. Bien, y esto tiene dos entradas, ¿no? Del concepto central voy a salir hacia que una entrada y otra entrada. Bien, los mapas conceptuales, si seguimos esta red conceptual, dice, representan el conocimiento organizado. Bien, es así, representan el conocimiento organizado. Lo representan de manera gráfica. Es un conocimiento, por eso ya no estamos hablando de un texto, como en el cuadro sinóptico, sino del conocimiento de un tema, de una materia, ¿sí? Y a su vez ayudan a responder preguntas claves. ¿Por qué ayudan a responder preguntas claves? Bueno, porque este conocimiento organizado me sirve para responder las preguntas claves. Por otro lado, lo que hace es incluir conceptos, ¿no? Incluye los conceptos. Estos conceptos están conectados por palabras de enlace. ¿Qué son las palabras de enlace? Estas palabras verdes que aparecen en todo el texto, que pueden estar o no. Muchas veces decidimos no ponerlas porque a veces la interconexión es bastante obvia y no son tan necesarias. Pero pueden estar también
a veces nos sirven para explicar mejor. Bien, entonces los conceptos están conectados por palabras de enlace que sirven para formar proposiciones. Las proposiciones no son oraciones. Recordarán que las oraciones están formadas por un verbo, ¿no? Están formadas por un sujeto, un predicado. Bueno, las proposiciones no. No tienen verbo, ¿sí? Entonces, no puede haber un predicado. Por lo tanto, con lo que nosotros nos vamos a quedar, ¿no? Es con que son oraciones cortas, ¿sí? Pensemos en oraciones cortas que no tienen verbo, ¿no? Como para identificarlas en nuestra cabeza. Fíjense que esto, que es una red conceptual, no tiene ninguna oración, ¿sí? Son solo, ven que dicen dependientes del concepto, conocimiento organizado, palabras de enlace, son proposiciones, ¿sí? Estructuras jerárquicamente organizadas, todas son proposiciones, no son oraciones, no tienen un verbo que podamos identificar con una oración. Entonces estos conceptos los vamos a percibir adentro en este caso supongamos que trabajemos sobre un texto, pero dentro del conocimiento de un tema yo voy a percibir regularidades, ¿no? Y esas regularidades o patrones se van a ir repitiendo a lo largo de todo el texto o aparece en los diferentes textos y eso me ayuda a mí a identificar si eso es un concepto. Entonces, acá la idea principal que tenemos que llegar a comprender es qué es un concepto y qué no, ¿sí? Entonces, yo para eso les traje acá un breve texto que diferencia entre concepto y definición. Concepto expresa las cualidades de una cosa o de un objeto determinado, lo que es y su significado e importancia. Sin embargo, definición y concepto no son sinónimos. El concepto es mucho menos preciso y más particular, porque es una opinión, mientras que la definición es una descripción universal de algo. Las palabras, en diferentes idiomas, tienen el mismo significado porque expresan el mismo concepto. Por ejemplo, el concepto de gato puede ser expresado como cat en inglés, como se diga en francés, o gato en portugués, gato en italiano, Katze en alemán, etc. Esta es la idea, ¿sí? A mí me parece muy significativo esta idea de que yo puedo hablar del concepto de gato en español, con la palabra gato en español, o con la palabra cat en inglés. Sí, y estamos hablando de lo mismo, porque es un concepto y no una palabra. También podemos diferenciarlo o establecer algunas características entre concepto y definición, ¿no? Volvemos a la idea de la abstracción. Yo voy a abstraer y generalizar las cualidades del objeto, ¿sí? Y no estoy describiendo el objeto como hace una definición. Me ayuda un concepto a referenciarme en algo material o algún suceso. Y no es algo que puede estar en cualquier lado y puede ser es siempre lo mismo, ¿sí? Un concepto es algo particular que está asociado a algo en particular. Una definición es algo universal. Bien, esto lo dejamos, yo les voy a mandar esto aparte. Y seguimos con la red conceptual para terminar con algunas otras características que aparecen acá.
Esto que decíamos, ¿no? Las regularidades percibidas o patrones, características, cualidades que aparecen en los sucesos o en los objetos, ¿no? Serían los conceptos. Esto acá no sé muy bien por qué no viene al caso. Pero bueno, estos conceptos que terminan formando proposiciones están estructurados jerárquicamente y esto es muy importante. ¿Qué significa estructurados jerárquicamente? Significa que yo voy a establecer cuáles son los conceptos principales, cuáles son los conceptos secundarios, cuáles son los conceptos terciarios, cuaternarios, etc. Hasta el infinito, hasta que yo termine el tema. Esta organización jerárquica no es caprichosa, sino no es porque al docente se le ocurre como si fuese un capricho, sino que lo que ayuda es a establecer una estructura cognitiva, ¿no? O sea, yo puedo modificar mi propia estructura cognitiva haciendo una red conceptual. ¿Por qué? Precisamente porque esta posibilidad de establecer cuáles son los conceptos principales y cuáles son los secundarios, terciarios, etc., lo que hace es que yo produzca un conocimiento más profundo de un tema y eso hace que mi estructura cognitiva se vaya modificando. Este establecimiento de las jerarquías lo voy a hacer a través de mi creatividad, poniendo mi creatividad en juego, ¿sí? Y esto es muy importante porque es a través de esta creatividad que yo voy a modificar mi estructura cognitiva. Y a su vez, dentro de esta modificación de la estructura cognitiva, es que voy a poder establecer estos enlaces cruzados, ¿no? Que son características de las proposiciones, de las redes conceptuales que voy a establecer. Voy a poder establecer estos enlaces cruzados y estos enlaces cruzados me van a servir, van a hacer que sea posible una enseñanza eficiente por parte mía y por parte de ustedes un aprendizaje eficiente, ¿sí? Esto es por lo cual vamos, y yo insisto en realizar redes conceptuales, porque nos sirven para aprender a aprender con H, ¿no? De manera más profunda un tema. Y además poder modificar nuestra estructura cognitiva y empezar a pensar los temas de manera, no solo ese tema en particular que estamos viendo, sino poder empezar a pensar de manera de estar siempre haciéndonos las preguntas claves, porque este aprendizaje eficiente de acá nos permite realizar preguntas claves y cada vez que yo voy mejorando mi manera de hacer los mapas conceptuales, voy realizando preguntas claves más competentes, más cercanas a la conciencia crítica que tenemos que tener hoy en día para poder modificar la sociedad en la que vivimos. Bien, hasta acá con las redes conceptuales. En un próximo video lo que les voy a mostrar es cómo yo hago una red conceptual, pero para que no sea tan largo el video, lo vamos a cortar acá. Este es como una idea muy general de qué son las redes conceptuales, qué no lo son, y para que ustedes guarden en su memoria, pero la idea es que después en el segundo video podamos ver en particular cómo hacer una red conceptual. Nos estamos viendo.